Eh, esta presentación la hice, como les mencioné hace poco, traté de abordar un poco hacia dónde vamos con el uso de la tecnología para tratar de afrontar las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día en el mundo estamos abordando el manejo de enfermedades transmisibles y las no transmisibles. En esencia, nuestro continente ya está en este momento luchando contra las enfermedades no transmisibles, que son de las que vamos a abordar. Son enfermedades que no son contagiosas. La diabetes no se contagia, el infarto no se contagia, la enfermedad renal no se contagia. Y sobre eso, obviamente, se está generando el mayor impacto a nivel de la carga de enfermedad, ya sea pacientes con mayor discapacidad o con mayor mortalidad. Y todavía hay un continente que sigue golpeado por las enfermedades transmisibles, que es su principal carga de enfermedad, o sea, lo que afecta a su sistema de salud, que es África prácticamente, con la malaria, tuberculosis y probablemente el VIH. En nuestros países eso ya ha cambiado. Y en general, por ejemplo, que es una tendencia en nuestros países, es que vamos a tener mayor número de personas seniles, mayor número de personas que van a superar la expectativa de vida en cada uno de nuestros países, por varias razones. Sin embargo, eso no va de la mano con lo que nuestro sistema de salud pretende darles, con un aseguramiento universal. Tenemos muchos problemas en nuestros sistemas de salud latinoamericanos, es en realidad muy complejo. Eso es lo que hoy en día se conoce como carga de enfermedad, ¿no? La carga de enfermedad va cambiando de país y de continente. En líneas generales, la carga de enfermedad se traduce en cuántos años de vida saludable pierden sus ciudadanos, es decir, cuántas personas dejan probablemente de vivir porque mueren antes o tienen un impacto de discapacidad porque ya no van a estar como antes. Entonces, los colores más intensos, por ejemplo, como ven aquí, estamos en los países de África, algunos de Asia, y bueno, nosotros, digamos, México y Perú casi están muy similares, digamos que entre 20.000 y 30.000 años de vida saludable perdidos por año, ¿no? En promedio. Este es un análisis, el último análisis que se ha hecho en el año 2019. En Perú, por ejemplo, en el último análisis de carga de enfermedad publicado hace poco, esto ha sido publicado en el 2023, donde han estudiado hasta el año 2019, las primeras causas relacionadas a la carga de enfermedad, la mayoría están asociadas a enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, enfermedades neurológicas, enfermedad cardiovascular, diabetes, infarto, cánceres, enfermedad hipertensiva, etcétera, ¿ya? Y probablemente sea muy similar en sus países. En líneas generales, a nivel mundial, hay factores de riesgo muy conocidos, ¿no? Especialmente en la salud cardiovascular, que generan mayor incremento de esta carga de enfermedad o muerte. Y, por ejemplo, esto produce muertes o discapacidad. Y en líneas generales, este lado es de muertes y este lado es discapacidad, vemos que son cuatro los principales factores de riesgo que están impactando hoy en día, tanto en muertes como discapacidad. Presión arterial, tabaco, dietas, especialmente consumo de alimentos ultraprocesados, industrializados, hiperpalatables, así se le llama. Y la contaminación ambiental. Acá también está, por ejemplo, la intolerancia a la glucosa o la glucosa alterada en ayunas, ¿no? El incremento del peso, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, alteraciones con los lípidos, alteraciones con el hígado, el consumo de alcohol, y ya después otros temas relacionados también al medio ambiente, pero en líneas generales, cuatro de las principales causas están asociadas al consumo del tabaco, la contaminación ambiental, dieta e hipertensión arterial. Entonces, la enfermedad cardiovascular hoy en día es la primera causa de muerte en el mundo. La gente se está muriendo por infartos, la gente se está muriendo por derrames, ¿no? Y lamentablemente esto afecta más a nuestros países, países de bajos y medianos ingresos. Es la principal causa de muerte, esto no va a cambiar. Y esto pues está asociado a lo que les mencioné, ¿no? En líneas generales, ya este es un estudio de carga de enfermedad también asociado
a la enfermedad cardiovascular desde el 90 hasta el 2022, publicado por el Colegio Americano de Cardiología. Vemos que América Latina, Centroamérica, Sudamérica, generalmente está abajo, ¿no? En relación a la edad y discapacidad por cada 100.000, ¿no? Y cuando evaluamos el tema de cuáles son probablemente las causas, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Perú, ¿no? Tenemos obviamente un menor número comparado con otros países, pero la principal causa sigue siendo el problema cardiovascular, ¿no? Y en líneas generales, por ejemplo, si vemos acá a nivel mundial, ¿no? Probablemente nos encontremos en este colorcito, por ejemplo, México, aquí entre 108 y 147 muertos por cada 100.000 por causas cardiovasculares, pero miren, Asia y África, ¿no? Cómo tienen mayor número de muertos por estas enfermedades. Y hoy en día ya no es solo suficiente hablar de las determinantes sociales de la salud clásicas que hemos aprendido, que muchos temas relacionados a el tema de la alimentación, el tema asociado a nivel socioeconómico, el tema asociado a temas relacionados a grado de instrucción, dónde vivimos, etcétera. Todo eso ya ha sido revertido, sigue siendo complejo su abordamiento, pero aún se le agregan otras determinantes que hoy en día se les conoce como las determinantes comerciales. Se dice que las determinantes comerciales es producido por 4 empresas que ocasionan el 33% de las muertes en nuestras personas en el mundo, ¿no? Yo creo que es un tema que deberían de abordarlo y leerlo y revisarlo un poco. Alcohol, tabaco, alimentos ultraprocesados, hay una clasificación de NOVA para los alimentos, estos son clase 4, y la quema de combustibles fósiles, ¿no? Carbón, petróleo, etcétera. Y bueno, lamentablemente hay que también comenzar a abordar estos temas y todo esto impacta, por ejemplo, ¿en dónde? En nuestra contaminación ambiental, ¿no? Hoy en día el tema de contaminación ambiental, el tema de la contaminación del aire por estas partículas, componentes gaseosos, se conoce que ya está afectando nuestro metabolismo y que esto al final genera una inflamación crónica con un estrés oxidativo que al final genera un impacto en enfermedades cardiometabólicas. Según este estudio, que recién ha sido publicado en marzo del 2024 en Lancet Diabetes Endocrinology, demuestra cómo la contaminación ambiental hace una serie de hipótesis, cómo afecta el sistema inmune, tejido adiposo, hígado, músculo, corazón, perdón, cerebro, tejido adiposo, etcétera, ¿no? Cómo afecta a diferentes ejes, cómo altera nuestra microbiota, nuestra microbioma, etcétera. Y menciona que produce un impacto a nivel de los diabéticos y que probablemente de cada 10 diabéticos, 3 estén asociados por contaminación ambiental. Imagínense. Y este estudio, que recién ha sido publicado en el New England Journal of Medicine, una revista muy bonita de los Estados Unidos, en pacientes mayores de 80 años que no tenían problemas, digamos, sanos, por decirlo así, entre comillas, pero que tenían sus arterias carotídeas obstruidas en más del 80%, le sacaron mediante un procedimiento, digamos, la endarterectomía de la arteria carótida, su ateroma, la grasa que estaba ahí obstruyendo estas arterias. Y cuando llevan al microscopio electrónico, miren, encuentran estas estructuras no biológicas, no orgánicas, asimétricas, que al final cuando le hacen el estudio de espectrometría de masa, encuentran que es plástico o microplástico. Es decir, hoy en día la presencia de microplásticos que lo estamos respirando está metiéndose en nuestro organismo. Y ellos en este estudio evidencian de que el grupo que tenía estos microplásticos en sus arterias tenían mayor mortalidad comparado con los que no lo tenían. Todos esos temas deben hacernos reflexionar porque es hacia donde vamos y esto está dentro de lo que hoy se conoce como la salud planetaria. La salud planetaria, Planetary Health, es hoy en día un tema que tenemos que comenzar a abordar porque ¿quiénes están destruyendo el mundo? Nosotros.
Nosotros lo estamos destruyendo. Y la única manera de salvarlo, ¿de quién va a depender? De nosotros. Pero tenemos que decirlo y se tiene que hablar al respecto. Entonces, en adición a ese tema, todo esto que les he mencionado, donde nuestros países de bajos y medianos ingresos son más afectados por la carga de enfermedad, por enfermedades crónicas, siempre, y hasta el día de hoy, seguimos con un concepto de que los diabéticos tienen que verlo el endocrinólogo, los problemas cardíacos deben ser vistos por el cardiólogo, los problemas de riñón deben ser vistos por el nefrólogo, los problemas de obesidad deben ser vistos de repente por otros especialistas, etcétera. Pero esto ya ha cambiado, esto ya comienza a tener un cambio del paradigma. Ya esta manera de ver esta situación está siendo cambiada y está siendo cambiada hacia un nuevo enfoque. Y el nuevo enfoque es que todo eso que les he mencionado de manera individual, se tiene que unir a lo que denomina ya la literatura como el síndrome cardiovascular renal metabólico. Y ahí es donde quiero que vayamos entendiendo de que todo lo que vamos a hablar lo vean como un solo tema. A pesar que va a estar dividido en el último, en el sábado final, vamos a integrar todo esto, vamos a unirlo, ¿no? Porque esta ya es la visión mundial. De este tema, al menos yo este año en todas las conferencias que vaya voy a tocar este tema. Esto lo voy a ver en Puebla, que es el Congreso Mexicano que tienen ahora de patología clínica. Estoy invitado a Puebla y voy a tratar este tema específicamente para abordarlo de esa perspectiva. También voy a llevar algunos ejemplares de mi nuevo libro que probablemente en 2 meses se haga el lanzamiento. Pero ya tenemos que hablar de este tema. Ya no es la diabetes, ya no es la enfermedad renal, ya no es la enfermedad cardiovascular, es el síndrome cardiovascular renal metabólico, ¿no? Todas estas enfermedades están unidas, están integradas, están conectadas. Y al final tenemos que verla de esta perspectiva. En este estudio, en esta publicación, que también ha sido una propuesta, ¿no? Digamos, de la Asociación Americana del Corazón. Ellos han hecho un llamado ya a su sistema de salud para tratar de abordar este serio problema, uniendo todos estos temas, ¿no? Y ellos mencionan ya una serie de estadios. No es mi intención hablar de esto hoy, pero tenemos, por ejemplo, el paciente en un estadio cero que está fuera de este complejo, digamos, que no tiene factores de riesgo, una persona saludable, y que aborda un tema importante, y ya vamos también a hablar de ese tema, que es la prevención primordial. La prevención primordial ya no es suficiente hablar de lo que se conoce como prevención primaria. Ahora tenemos que abordar un concepto que se llama prevención primordial, que va más allá, ya lo vamos a entender. Y bueno, de la clásica estadio 1 de pacientes que pueden tener ya un incremento de peso como obesidad o sobrepeso, podemos avanzar de este estadio 1 hasta un estadio 4 donde ya el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una fibrilación auricular, tiene antecedentes de un derrame, tiene arteriopatías periféricas, tiene problemas coronarios, ya es un paciente que ha debutado probablemente con alguno de estos problemas, pero ha habido una transición. Y en cada una de ellas, esto puede tener una pausa o avanzará, ¿no? Y probablemente hoy en día en nuestro sistema de salud encontremos pacientes, un poquísimo porcentaje que estará en un estadio cero y un porcentaje ya importante que debe estar en estos estadios, ¿no? Sería importante ver en qué estadios se encuentran nuestros pacientes en el mundo, en sus países, y de eso ya se van a ir abordando, y ya he comenzado a ver algunas publicaciones que están tratando de ver este tema importante. Muy bien, eso es lo relacionado a enfermedad. Ahora vamos a ver la otra tendencia y es el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día en el mundo se está usando cada vez más la inteligencia artificial. Si ustedes, por ejemplo, ahorita entran a sus celulares, pueden entrar y buscar a Sara. Sara es un avatar, ¿no? Es un avatar creado por la Organización Mundial de la Salud, donde ustedes pueden hacerle preguntas relacionadas a salud. Ya está en su celular.
Ahí claramente esto va a ir mejorando en la medida que nosotros vayamos dándole más información. Eso es lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial. Y ustedes pueden hacerle diferentes preguntas, ¿no? Entonces, hoy en día se podría decir que la inteligencia artificial se ha demostrado que tiene pues gran contribución en diferentes aspectos. No solamente hablo del sector salud, hablo de todos los sectores. En esta publicación, por ejemplo, en esta publicación del New York Times, que es una publicación que se hizo también hace poco, no ha pasado mucho tiempo, unos investigadores introducen información a una computadora, obviamente, que tenía un modelo de inteligencia artificial, y comienzan a introducir información relacionada al comportamiento de células, metabólicamente, cómo se funcionan, cómo están estructuradas, etcétera, ¿no? En la Universidad de Stanford. Después de meter tanta información, le pide al sistema que le clasifique las células, que le haga una clasificación según su comportamiento. E increíblemente este modelo le dijo de que dentro de su clasificación había una célula específica que se llama la célula Norm. Esta célula Norm viene el nombre de un dios nórdico. Pero de lo más de 1000 de células que clasificó, pudo discriminar esta célula NOR. Y ojo, no se le había dicho a la computadora que había una célula NOR. Esta computadora, en base a su análisis y toda la información y la data que se le introdujo, llegó a esa conclusión. Entonces, ¿saben cuánto se demoró el ser humano en descubrir esta célula NOR? Cerca de 150 años, desde que se planteó su hipótesis. Y es esta célula. Esta célula es una célula que produce la eritropoyetina que se encuentra en el riñón. Y es la que se encarga de ayudar pues a que, digamos, los niveles de glóbulos rojos se mantengan. El humano se demoró más de 150 años en descubrirlo. ¿Y saben cuánto se demoró este modelo? Cerca de 6 días. Entonces ustedes imagínense hoy en día cuántas publicaciones se hacen en medicina a nivel mundial. Son muchísimas. Y no existirá un ser humano que esté actualizado leyéndolas todas ellas. Es imposible. Entonces, definitivamente, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y hay que ver cómo vamos a usar este tipo de herramientas. Esto es una publicación también de Lancet Digital Health. Es una publicación muy interesante que trata de ver cómo se están desarrollando los estudios, los ensayos clínicos, es decir, estudios que tienen un control a nivel mundial, ¿no? Y sean cerca de 88 ensayos clínicos en esta publicación que se han hecho en relación a inteligencia artificial en diferentes países del mundo y continentes. Como vemos, lamentablemente, nuestro continente, nuestro Sudamérica, Centroamérica, ven que no hay ningún estudio, ¿no? Lamentablemente digo, porque esto refleja que probablemente no hay mucha contribución académica en relación a este tema. Está Estados Unidos, Canadá, Europa. También pasa de repente con África, aunque hay 2 estudios de Ruanda y de Malawi. Asia también bajo, Japón, China, en fin. China 26%, Estados Unidos 27%. Pero todos estos estudios, ninguno abordó si es que realmente la inteligencia artificial puede disminuir la mortalidad cuando se evalúa en una intervención clínica puntual. La mayoría de ellos, estudios relacionados a gastroenterología. Pero hace poco, recién se ha hecho un estudio publicado en Nature Medicine, donde sí evalúan un estudio donde ven como resultado la disminución de mortalidad. Este es el grupo de pacientes que no tenían una herramienta de inteligencia artificial, que tenían una mortalidad casi del 24%, comparado con pacientes que tuvieron una intervención y que generalmente llegó a un promedio del 16%, 16%, comparado con los otros, ¿no? Hay una diferencia, obviamente. Entonces se ve como la intervención
con inteligencia artificial ayuden a estos pacientes. En este caso, pacientes con fibrilación auricular, a quienes se les dio un asistente virtual, de repente para monitorizar mediante un electrocardiograma, comparado con nosotros. 16.000 pacientes en Taiwán participaron en este estudio. Es el primer estudio que evalúa como resultado mortalidad. Entonces, Eric Topol, que es un especialista, le recomiendo que lo lean, que lo sigan. Él habla de que se está avanzando en relación a inteligencia artificial. Probablemente hay estudios también que tratan de ver la parte negativa, ¿no? Pero en líneas generales se está avanzando. Pero se necesita mucho más, obviamente, en relación a este tema. Entonces, hace tiempo, Alan Turing se planteó esta pregunta, ¿no? ¿Pueden pensar las máquinas, ¿no? Mediante algoritmos, estos modelos pueden generar alguna intervención. Hoy en día, probablemente la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial. Ustedes podrían ver estas maquinitas, quizás tengan un comportamiento similar. Acá están construyendo un auto, ¿no? Tratando de montar un auto en una empresa de ensamblado. Pero acá están separando algunos componentes, tapitas de otras tapitas. Ambas definitivamente utilizan inteligencia artificial, pero estas discriminan algo porque se les está enseñando. Es decir, se le está dando información que permite que esta herramienta discrimine una cosa de otra. Acá no, acá simplemente tienen que hacer, se ha programado. Entonces, cuando las máquinas tienen esa capacidad de comenzar a aprender en el tiempo, porque uno le da alguna información, es lo que se conoce como el machine learning o el aprendizaje automático, esta habilidad que va a tener este modelo de aprender, ¿no? Es el machine learning. Por ejemplo, ustedes constantemente cuando entran a internet les preguntan a veces qué es lo que estás viendo, no sé si es un auto, es luces de tráfico, personas, y lo hacen a través de lo que les dan estos cuadritos, ¿no? Y ustedes están ahí verificando. Y es que definitivamente están probablemente alimentando modelos para la conducción de autos autónomos, por ejemplo, de esta marca Tesla o de otras empresas, ¿no? O de las mismas empresas para discriminar qué es lo que ven o qué es lo que no ven. Es decir, están aprendiendo, están enseñando a un modelo. Y el laboratorio no es ajeno a esto, ¿no? El laboratorio, mediante sus datos, su información, dependiendo del tipo de información cualitativa, cuantitativa, si son datos estructurados o no estructurados, uno va a implementar diferentes herramientas. Por ejemplo, en el mes de julio tenemos un taller aquí ya en Perú, estoy con dos colegas más y unos colombianos, vamos a hacer el primer taller teórico práctico para aprender a hacer modelos y programación básica de inteligencia artificial, ¿no? Es presencial, con un cupo limitado, pero nosotros en laboratorio ya tenemos que abordar el tema de inteligencia artificial, el tema de cómo se utilizan modelos para tratar de implementar. Ojo que esto no es, digamos, reciente, ¿no? Muchos algoritmos, muchos scores que utilizamos en laboratorio utilizan, ¿no? Al menos cuando se utilizan, por ejemplo, una serie de pruebas de laboratorio que de manera integrada me permiten definir algún tipo de alteración, como por ejemplo estos defectos del tubo neural, ¿no? Que se utilizan y que hasta ahora se hacen. En laboratorio tenemos muchísima información, gran data. ¿Qué estamos haciendo con ella? Esa es la pregunta. La mayoría de estudios que se han hecho es probablemente para aquellas áreas donde hay una gran necesidad de tiempo para hacer interpretación, por ejemplo, de patrones por espectrometría de masa o por electroforesis que demandan tiempo. De repente con software de inteligencia artificial, mediante el análisis de estos patrones, esto podría ser más rápido. De la misma forma, por ejemplo, equipos que ya ustedes lo tienen para un análisis, de repente para coprológicos automatizados u otros donde se vea la microscopía, estas grandes bibliotecas, digamos, de imágenes que permite que la máquina le diga con mayor sensibilidad probablemente y especificidad que un ojo humano qué tipo de estructura es la que están viendo. Igual pasa en inmunofluorescencia, por ejemplo, para la interpretación de los ensayos con inmunofluorescencia, ¿no? Para el tema de lana, por ejemplo. En fin, estas metodologías ya permiten el uso mediante ciertas herramientas. Otros, por ejemplo, como este equipito, que es un lápiz, se llama lápiz Maspec, se utiliza en centro quirúrgico, en pleno acto operatorio, se pasa el lápiz
encima de una lesión, un órgano que probablemente se quiere descartar la presencia de un cáncer. En ese mismo momento, mediante una tecnología de espectrometría de masa, el equipo arroja algunos patrones y uno pudiera asumir de que este patrón está asociado no a un cáncer y uno puede tomar una decisión en ese momento que te ahorraría pues tiempo, lo que hoy en día, por ejemplo, hacemos por biopsia por congelación, igual en hematología, ¿no? Mediante una imagen, mediante algoritmos, mediante modelos que se utilizan, la máquina les puede decir la posibilidad de que tengan un comportamiento. Esto ya pasa en sus equipos de hemograma, ¿no? Bueno, de acuerdo al tamaño y forma, pero hay muchos que ya ven el tema con fotitos, ¿no? Equipos que te pueden leer 200, 300, 400 células y le va a dar reportes, que al final nosotros tenemos que validar, obviamente, ¿no? Hay también tecnologías hoy en día que permiten este diagnóstico. Esta, por ejemplo, fue publicado no hace mucho, que utiliza herramientas de inteligencia artificial para tratar de visualizar el tipo de células, ¿no? Y otras metodologías. OLO works for all conditions and reports a 5-part differential complete blood count, including 19 parameters and advanced abnormalities flags. Sample preparation takes 2 easy steps and 2 drops from either the fingertip or a differential complete blood count, including 19 parameters and advanced abnormalities flags. Sample preparation takes 2 easy steps and 2 drops from either the fingertip or a venous sample. 1 drop is placed directly into the cartridge, and the second is mixed and added. With the sample ready, the cartridge is loaded into the OLO instrument. 10 minutes, results are ready on the touchscreen and can be printed, emailed, or sent to a lab information system. OLO. También el tema de genómica es un gran tema porque acumula muchísima información, la Big Data en laboratorio, en medicina en laboratorio. Acá reúnen a varios expertos, hacen comentarios en relación a las tendencias y cómo se va a aplicar, ¿no? Y las ómicas no son ajenas a ello. Obviamente la genómica hasta la metabolómica pues tiene muchísima data y hay que ver cómo nosotros la utilizamos para un fin previsto. Muy bien, ya hemos abordado enfermedades, hemos abordado el tema de inteligencia artificial y ahora para terminar esta primera presentación abordaremos lo que se conoce como salud digital. ¿Hacia dónde estamos yendo con todo esto? ¿Cómo las empresas están usando todo este avance tecnológico para integrarlo, por ejemplo, a los celulares, ¿no? O a lo que ya nosotros utilizamos como dispositivos, o lo que se conoce como los wearables. ¿Cuántos de ustedes en este momento deben tener en sus muñecas, por ejemplo, relojes smartwatch, cosas así? Entonces, hoy en día, esto que lo define la Organización Mundial de la Salud como salud digital, ya muchos han avanzado el tema de salud digital hacia lo que se llama la terapéutica digital, donde ya se aterriza el uso de estos equipitos, pero desde una perspectiva de eficacia clínica con el apoyo de una regulación gubernamental, ¿no? Por ejemplo, realidad incrementada, aplicaciones móviles, mediante algoritmos de inteligencia artificial, donde ya han pasado, digamos, de esa salud digital, de repente, la salud, la medicina digital a una terapéutica digital. Esto obviamente va a ayudar muchísimo para el manejo de enfermedades crónicas en estos pacientes. Entonces imaginémonos en un futuro mayores usando mucho de estos aparatos en nuestro cuerpo. En Estados Unidos ya la FDA ha establecido pues aprobación de más de 20 productos para este fin, ¿no? Inclusive está tratando ha hecho un programa de precertificación de software en la salud para este tema. Y se ha comenzado a utilizar ya para diferentes enfermedades psiquiátricas, cardiovasculares, metabólicas, gastrointestinales, neurológicas, etcétera, ¿no? Hay diferentes marcas, diferentes tipos que abordan diferentes problemas. Aquí, por ejemplo, un video corto de una que utiliza para medir la presión Growing arterial. global leader in care at home solutions, transforming patient health through personalized, predictive care, enabled by artificial intelligence. Biopharmacist's Care at Home platform provides actionable insights to help clinicians deliver the right care to the right patient at the right time. Entonces, como comprendemos, esto ya se ha incrementado. A nivel mundial hay diferentes ensayos clínicos que están utilizando ya la terapéutica digital,
especialmente en áreas como psiquiatría, oncología. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de adicción, especialmente por la crisis de opioides, es un problema también serio, neurológicamente, para endocrinología. La mayoría utiliza aplicaciones web o aplicaciones en los teléfonos. Y en la división de aplicaciones web, la mayoría pues está asociada al tema de tratamiento o ver el tema de asesoría o consultoría para la salud. A nivel de cada área, por ejemplo, en psiquiatría vemos que es el insomnio, oncología, cáncer de mama, de adicción, el tema de los opioides, de enfermedades crónicas, de enfermedades endocrinológicas, diabetes, de indicaciones para enfermedad neurológica, Alzheimer, demencia, ¿no? Aplicaciones o el desarrollo de estos estudios. Se asume que va a haber un incremento superior al 800% de crecimiento en estos temas hasta el 2025, según esta publicación. ¿Cuántas veces utilizan hoy día ustedes interactúan con sus celulares? Según este estudio, en realidad da una cifra bastante conservadora. Obviamente, esto es una revisión que habla de 60 veces, yo diría que es muchísimo más las veces que interactuamos con nuestro celular, ¿no? Entonces, los sistemas de salud deberían ver el potencial de, obviamente, del uso del celular para hacer algún tipo de intervención sanitaria. Hoy en día, así como el sector industrial avanza a una versión 4.0, nosotros ya estamos yendo en los cuidados de la salud 4.0, ¿no? Donde va a haber, pues, obviamente, una salud más inteligente, donde los cuidados de la salud van a estar más conectados, donde la medicina ya no va a ser una medicina basada en evidencia, sino una medicina personalizada, y definitivamente estamos usando la inteligencia artificial en diferentes aspectos, con el crecimiento en realidad enfocados para un mejor tratamiento, un manejo clínico, ¿no? Cómo nosotros también vamos incorporando a los pacientes. Y esta última publicación del New England, esto es del 21 de marzo, vemos cómo ya hablan de las tecnologías de la salud digitales portátiles, ¿no? Ahora diferentes aspectos, el tema de los datos. ¿De quién es la información? ¿De ustedes? ¿De la empresa? Por ejemplo, si tuvieran una marca, vamos a decir que alguno de ustedes tiene por ahí un reloj Huawei. ¿De quiénes son los datos? ¿A dónde está yendo esa información de sus horas de sueño, de sus pasos, ¿no? De su frecuencia cardíaca? ¿A dónde está yendo? ¿Quién autorizó su uso? Ustedes cuando compran este dispositivo permiten que le dejen la libertad de que la empresa utilice su información. ¿Qué pasaría si alguna de esa información es cerrada? Etcétera. Estos son temas que tenemos que ir viendo. El otro tema es cómo nosotros tratamos de enseñar este tema a los pacientes, o nosotros cómo comenzamos a aprender este desafío del uso de estos dispositivos. Cómo esta tecnología va a comenzar a interactuar con nuestro sistema, digamos, digital. La interoperabilidad, qué estándares. HL7, SNUMED, lenguaje LOIN, los códigos CPT, ¿cómo va a ser su uso? Y acá también hay temas asociados al tema de ciberseguridad, ¿no? El otro es cómo se va a integrar esto a los flujos clínicos, ¿no? Cómo se va a integrar este tipo de uso a las vías clínicas en el tratamiento. El paciente realmente está empoderado para usar y sabe a dónde acudir en el caso de que hubiera algún problema de que esta información no sea la idónea. Y ya obviamente en los sistemas de salud que trabajan para el tema del reembolso, esto lo va a asumir el sistema de salud, va a haber un ingreso, va a haber un pago. ¿Quién asume este pago? ¿Mm? Entonces, hay un tema importante que es la brecha digital que existe, ¿no? La brecha digital no es igual el uso de tecnología. Probablemente en su país van a haber algunos lugares donde haya un acceso desigual al Internet. La penetración en los domicilios del Internet no es igual. No es igual las zonas urbanizadas con las zonas rurales más alejadas, ¿no? ¿Cómo se va a abordar ese tema? Entonces, de la misma forma, los profesionales o los sistemas de salud tienen que estar comprometidos, ¿no? Del uso de estas herramientas con los pacientes. Y un tema importante aquí pues también es la ciberseguridad, ¿no? Los datos, la transparencia de los datos. ¿Quién controla los datos, ¿no? Entonces, en general, los temas pues asociados a cómo el Estado y los que van a estar involucrados van a establecer pues los estándares de interoperabilidad, ¿no? Cómo se permite la integración de esto de repente
a las historias clínicas virtuales, a las historias virtuales, a las historias digitales, ¿no? A los registros electrónicos. ¿Cómo va a ser? Y después, ¿cómo se le va a permitir dar la información cuando se utilice, obviamente, estas herramientas a los pacientes? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este equipo de monitorización continua de glucosa, que me está midiendo glucosa intersticial, generara una falsa alarma? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿No? Y de repente, por un valor errado, yo tengo que darle un tratamiento con insulina o algo similar. Hoy en día ya a nivel de los Estados Unidos se ha estandarizado el tema, hay dispositivos que ya están siendo utilizados, que ya, un ratito, por favor, la batería, un ratito, un momentito. Entonces hay ya código CPT, por ejemplo, para estos equipos, ¿no? De peso, presión arterial, osímetros. Entonces, en líneas generales, pues es una tendencia donde no solamente el compromiso de los sistemas de salud, los profesionales, los pacientes van a tener que comenzar a interactuar para ver cómo hacemos un mejor uso de esto. Y al final, como le decía, en el futuro vamos a tener, pues, probablemente a nuestros ancianos usando un montón de dispositivos, ¿no? Van a estar controlados, evitar de repente las caídas, monitoreo de algunos parámetros químicos. Acá, por ejemplo, ponen glucosa, creatinina, electrolitos, cortisol, ¿no? Asistentes robots, de repente que le van a estar dando el tema de sus medicamentos, ¿no? Sensores de peso, por ejemplo, que van a estar asociados a sus balanzas, monitores cardíacos, ¿no? Detectores, de repente, sensores de glucosa, qué sé yo, pues que todo al final, toda esta información que va a tener los pacientes, van a ir a una nube donde va a estar constantemente analizando los datos, de repente van a necesitar, ¿no? Una asistencia virtual para monitorizar su salud, un asistente de voz, por ejemplo, aquí que le va a ir diciendo si en el caso de que hubiera alguna alarma, o de repente lo invitarán pues que asista a su centro de salud para continuar su tratamiento. Entonces, todas las enfermedades crónicas, en especial en nuestros países, asociado al uso de herramientas digitales, van a tratar de resolver los problemas que hemos planteado. En adición, nuestros laboratorios clínicos pues tienen muchos desafíos, ¿no? El tema de uso de gran información, metodologías que cada vez son más complejas, la medicina y la precisión, cómo gestionamos la demanda de nuestras pruebas, las pruebas POC, que hoy en día ya son parte sustancial de la 15.189, y la importancia de que nosotros hablemos lo que hacemos. Esto está en un artículo que recién he publicado, también lo pudieran descargar, y afrontar pues, los desafíos de cerrar la brecha. Esto, por ejemplo, el tema de genómica, ¿no? ¿Cómo van nuestros países en relación a genómica? Hace poco tuve la suerte de visitar un laboratorio en Sao Paulo, el laboratorio Fleury, y tiene pues secuenciadores de última generación. Un secuenciador de estos para el genoma está cerca de 3 millones de dólares. Es un desafío carísimo, pero que los países deben entender su importancia y su aplicación. En líneas generales, pues tenemos que afrontar estas enfermedades crónicas, tenemos que acelerar y pasar de la medicina personalizada, de la medicina basada en evidencia, a medicina personalizada, ver cómo la ciencia, la tecnología y la biología interactúan. Y todo esto tiene que tener una visión más holística, ¿no? Una visión hacia la macrogestión, políticas públicas, los países, pensando pues en lo que hoy en día busca la mejora de la experiencia del paciente, la mejora de su salud, reducir costos, mejorar su experiencia del proveedor y lograr la equidad en salud. Me han escrito, buenas tardes, sí. Y en líneas generales, pues esos son los desafíos, ¿no? Si nosotros entendemos que vamos hacia esto, probablemente lograremos pues reducir la carga de enfermedades crónicas, prevenir hospitalizaciones costosas y hacer mejor uso de los pocos recursos que hoy en día tenemos. Muy bien.